Déjenme explicarle algunas cosas. El libro de Santiago se escribió alrededor del año 50 después de Cristo. Santiago, el escritor del libro, fue muerto de una forma, fue martirizado, digamos así, aproximadamente en el año 62 o 63 después de Cristo. Y su carta había sido escrita unos años antes, ya tenía algunos años de haber sido conocida por la comunidad cristiana, por el pueblo cristiano. Entonces muchos estudiosos le asignan una fecha más o menos de escritura alrededor del año 50 después de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante poder entender el año, la fecha, más o menos el tiempo en el que fue escrito el libro de Santiago? Porque entender eso nos va a ayudar a comprender algunas circunstancias importantes para entender los temas que están incluidos en el libro de Santiago. Para el año en que se escribió la carta, podríamos decir que la iglesia era una iglesia muy joven, una iglesia temprana. La iglesia seguramente no tenía más de entre 20 y 30 años de existir. Podríamos decir que en Honduras hay iglesias que tienen mucha más antigüedad que lo que tenía la iglesia cristiana en ese momento en el que el escritor escribió su carta. ¿Sabe? Esta carta no fue escrita como las cartas de Pablo, que eran dirigidas a una iglesia en particular o a una persona en particular, sino que tenía un carácter más universal, ¿verdad? La idea era que toda aquella persona que haya creído en Cristo pueda leerla y pueda aprender de ella. Pero pensando un poco en las circunstancias que rodeaban este tiempo de la Escritura, la Biblia dice en Hechos 1:15 que cuando la iglesia comenzó en el día de la venida del Espíritu Santo, lo que se le conoce como Pentecostés, solo habían 120 personas reunidas. O sea, digamos así que la iglesia en el mundo comenzó con 120 personas. Esa era la cantidad de miembros que tenía la iglesia cuando el Espíritu Santo vino. Pero ¿qué pasó posteriormente a eso? Estaban estos hombres reunidos, 120, recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pedro comenzó a ser la persona que lideraba la iglesia en ese momento y empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Prácticamente el mismo día que comenzó la iglesia, o los primeros días en que comenzó la iglesia, el apóstol Pedro predicó ante los judíos. Y saben, la Biblia dice que ese día que Pedro predicó se aumentaron 3,000 personas a la iglesia. Entonces, si podemos ver el contexto de la iglesia, era una iglesia que venía creciendo de una manera muy acelerada. Ya en el capítulo 8 del Evangelio del libro de Hechos, podemos ver que ya se daban incluso problemas por la cantidad de personas que había en la iglesia. Ya habían personas que decían que se les atendía más a unos que a otros. Entonces los apóstoles llegaron a darse cuenta de que ellos ya no daban abasto para el servicio de la iglesia y empezaron a nombrar algunos líderes que pudieran colaborar en el servicio. Y ahí fue que nombraron a 7 personas que cumplían ciertos requisitos, a los cuales les encomendaron la obra del servicio al Señor, dentro de los cuales estaba Esteban. Saben, la iglesia estaba creciendo. Esto estamos hablando de los primeros años, de los primeros meses en que el Evangelio se predicaba en Jerusalén. Posteriormente a eso, a raíz de que la iglesia creciera tanto, vino también lo que es la persecución a la iglesia. Todo esto pasó en los tiempos tempranos de la iglesia. Primeramente, la Biblia señala en el libro de los Hechos una persecución liderada por un joven fariseo llamado Pablo, que todos nosotros conocemos mucho de él ya. Este hombre que perseguía a la iglesia de una manera tan celosa, también posteriormente vino a convertirse en uno de los apóstoles de Jesús, que defendió el Evangelio también de una manera muy celosa, de una manera muy apasionada. Pero antes de ser un creyente, persiguió la iglesia y bajo su dirección cayeron muchas personas. Una de ellas es Esteban, uno de esos primeros líderes que estuvo en la iglesia, que dio testimonio de su fe y antes de negar su fe prefirió morir lapidado, apedreado por ese pueblo judío que odiaba tanto a Cristo y al cristianismo. Entonces hubo persecución. Esa persecución provocó
que muchos cristianos salieran de Jerusalén y que salieran de Palestina y empezaron a esparcirse alrededor, digamos, del mundo conocido de ese momento. Empezaron a esparcirse por lo que eran las provincias del Imperio Romano. Esa fue una de las primeras persecuciones, pero también Herodes, el capítulo 12 del libro de los Hechos, vemos cómo Herodes Agripa también estaba persiguiendo a los cristianos. Él había tomado preso a Pedro, había tomado preso a Santiago, y a Santiago se le dio muerte como mártir también en los primeros tiempos de la iglesia. Fue el primero de los apóstoles en morir por causa del evangelio. Y eso provocó que muchas más personas salieran de Jerusalén, que muchos más judíos que eran creyentes se esparcieran alrededor del mundo. Imagínense esto. Dios está utilizando esa persecución para que el cristianismo se extendiera. Mucha de la extensión de la iglesia en aquel tiempo dependió de esta persecución. Dios permitió la persecución para que muchos cristianos fueran a diferentes lugares y cada uno de estos empezara, por decir así, una obra evangelística al lugar donde iban. Pero las circunstancias en que salían estas personas no eran las circunstancias más deseadas, podríamos decir, por cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ellos, por causa de la persecución, seguramente tenían que salir muy a prisa de sus lugares y seguramente no tenían y no llevaban muchas de las cosas que eran necesarias para su cuidado, para su sustento. Entonces estas personas empezaron a vivir en unas condiciones muy difíciles. Empezaron a vivir, digamos, a poner a prueba su fe desde muy temprano. El entender esto, esta dispersión que hubo de los cristianos, nos va a ayudar a entender un poco sobre por qué Santiago está escribiendo su carta. Saben, estas personas que salían de Jerusalén eran la cara de la iglesia del primer siglo de nuestra era, de la era cristiana. Ellos eran, por decir así, los que reflejaban lo que era ser un creyente en Cristo. Digamos, si nosotros nos ponemos a pensar, sabemos que nuestra sociedad ya ni se sabe quién es realmente el verdadero ejemplo de una persona cristiana, ¿verdad? Está tan deteriorada la imagen de un creyente que ya nadie podría decir, o muy difícilmente alguien puede decir, este es un verdadero cristiano. Pues estas personas tenían el reto de ser la cara de la iglesia. Habían sido expulsados de Jerusalén y ahora en el lugar que estaban ellos ya iban, ya no como judíos simplemente, sino que iban como creyentes, como personas que habían puesto su fe completamente en el Señor Jesucristo y que no estaban dispuestos a negar su fe. Para evitar la persecución, ellos lo único que tenían que hacer era negar su fe y vivir como vivía cualquier judío, pero ellos, por causa de la fe, no estuvieron dispuestos a negarla y por eso empezó persecución hacia ellos. Ahora, este escritor Santiago, cuando escribe su carta, él escribe precisamente a estas personas que habían sido expulsadas de Jerusalén, que te habían tenido que huir por causa de su fe. Entonces la preocupación de Santiago al escribir su libro no es tanto hablarles de una manera evangelística, en el sentido de explicarles cómo alguien puede llegar a Cristo. Digamos que el apóstol Santiago presupone que las personas que van a leer su carta han creído verdaderamente en Cristo Jesús. Por tanto, la temática que tiene el libro es una temática muy práctica, ¿saben? El libro de Santiago tiene por lo menos 21 mandamientos, 21 órdenes que se le da a la persona que va a escuchar el mensaje, que va a leer la carta. Solo en estos 5 capítulos que tiene el libro de Santiago, tenemos más de 21 órdenes directas de cómo nosotros debemos comportarnos, de cómo debe ser nuestra conducta. Y esa es la esencia del evangelio, de la carta de Santiago. La esencia es enseñarle a un cristiano cómo se vive la vida cristiana, cómo es la vida práctica de un cristiano, cómo debe afrontar el día a día un cristiano, no importando dónde esté, no importando con quién se esté relacionando. El escritor de esta carta tenía en su mente eso. Es necesario que estas personas que andan por todo el mundo
y que son la cara de la iglesia, que son la cara del cristianismo, sepan cómo vive una persona cristiana. Por tanto, la carta de Santiago vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo cómo una persona que ha creído en Cristo Jesús vive su diario vivir. Saben, el libro de Santiago tiene una temática en general que en sus boletines, en la primera página, en las páginas donde están unas palabras de introducción, ahí pueden ustedes ver una lista de temas que nosotros podemos encontrar y podemos ver en esta carta. ¿Saben? Santiago va a enfocarse en muchas áreas que son muy importantes para nosotros. El centro de la carta, el centro de esta carta es la fe demostrada por medio de las obras. El judío normalmente, un judío tenía en su convicción, en sus creencias, en su doctrina, el hecho de que para llegar a tener salvación, ellos tenían que vivir a cabalidad conforme a la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Todo lo que la escritura decían tenía que ser cumplida para que una persona pudiera llegar a tener salvación. Por tanto, era un pueblo que estaba acostumbrado a confiar en sus obras. Pero estas personas que habían salido de Jerusalén habían entendido algo, que las obras no van a salvar a ninguna persona, que la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de creer verdaderamente en Cristo Jesús como Señor y salvación, como Señor y Salvador. Y ellos entendían que no podían hacer obra alguna que garantizara su salvación. Pero al creer esto, para estos judíos podía haber un riesgo. El riesgo es creer que con el simple hecho de decir yo creo en Jesús, tengo mi salvación y ahora puedo vivir mi vida como quiero porque ya tengo salvación porque creo en Cristo Jesús. El enfoque de esta carta va a ser, cada pasaje que vamos a leer va a ser cómo es cierto, la salvación es por gracia, pero cómo mis obras van a demostrar que hay una fe verdadera en mí. Cómo por medio de las obras yo voy a demostrar que hay una fe viva en mí. No una fe que está buscando la salvación, sino una fe que obra evidencias de salvación. No una fe que no obras que producen salvación, sino obras que dan evidencia de que hay fe en mi vida. Por tanto, hay una serie de cosas que vamos a estar viendo. Ahora siempre va a estar relacionándose la fe con las obras. Y vamos a ver una temática, como está en la lista que ustedes tienen ahí, vamos a estar hablando de la fe que va a ser probada y que va a perseverar en medio de las pruebas. Una fe que va a estar firme aún en las pruebas y que va a vencer. Vamos a hablar de una fe que va a vencer las tentaciones. Vamos a ver que es una realidad la tentación, pero vamos a entender que la fe va a obrar firmeza en medio de las tentaciones. Vamos a hablar de una fe que responde a la palabra de Dios. De una fe que va a ser manifiesta en el hecho de que cuando se comparta la palabra de Dios, la persona que tiene fe va a responder a esa palabra. No puede ser inmune a la palabra de Dios alguien que tiene fe. La persona que tiene una fe viva, una fe genuina, va a responder a la palabra de Dios. Vamos a ver que una persona que tiene una fe genuina no va a hacer acepción de personas. No porque una persona tenga bienes lo va a tratar mejor, y porque una persona no tenga bienes lo va a tratar con indiferencia, o le va a dar privilegio a unos en comparación a otros por las condiciones que tiene. No, una fe verdadera, vamos a estar aprendiendo por medio del libro de Santiago, que una fe verdadera no hace acepción de personas. Vamos a hablar de una fe que hace la obra de Dios, que una fe que impulsa a las personas a trabajar en su obra, a trabajar en su servicio. Vamos a hablar de una fe que nos da el poder de dominar la lengua. Este miembro que tenemos nosotros en nuestra boca, que es capaz de destruir el mundo, vamos a ver que el que tiene una fe verdadera puede dominar su lengua y es capaz de controlar ese miembro tan destructor que tenemos nosotros, y no nos vamos a dejar dominar por él, y vamos a tener firmeza en cuanto a nuestra forma de hablar, y vamos a tener una forma de hablar que honre a Dios. También vamos a ver de una fe que puede vivir con mansedumbre, una fe que se puede someter a las autoridades, una fe que tiene el control de sí mismo. Vamos a ver una fe que no ama al mundo,
una fe que es capaz de darnos la certeza y el valor de que el mundo no tiene nada para nosotros, que el mundo no nos puede ofrecer nada que verdaderamente nos va a satisfacer. Vamos a hablar de una fe que depende de Dios verdaderamente, de una fe que espera su venida y de una fe que se dedica a orar, que manifiesta su fe orando, ¿saben? Todo esto lo vamos a estar viendo por medio del estudio del libro de Santiago. Ahora, quiero que teniendo en mente esto, de que el contexto principal y la esencia del libro de Santiago va a ser mostrar por medio de nuestras obras que nosotros tenemos una fe viva. Entonces quiero que comencemos hoy estudiando el primer versículo del libro. Si bien es cierto, no es mucho texto el que vamos a leer, pero es un texto que tiene mucho para nosotros, es un texto del que nosotros podemos aprender mucho. Y dice la palabra de Dios, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y quiero que aprendamos un poco de este primer versículo de este libro. Primero tenemos que entender quién es el autor, quién es este Santiago del que está hablando las Escrituras. O sea, en la Biblia se mencionan 4 personas con el nombre Santiago. 2 de los Santiagos que menciona la Biblia eran apóstoles de Jesús. Uno era Santiago, el hijo de Alfeo, era uno de los 12 apóstoles. También estaba Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. Y también se menciona un Santiago que es el padre de Judas, no el Iscariote. Ahora, por descarte podemos ir dándonos cuenta qué personas son posiblemente los escritores de este libro. Y también se menciona un cuarto Santiago, que es Santiago, un medio hermano de Jesucristo, un hijo de la pareja de José y María. Como familia, ellos también tuvieron otros hijos aparte de Jesucristo, y Santiago posiblemente era su hijo mayor. Entonces Santiago, tenemos estos 4 Santiagos. La mayoría de personas estudiosas y por el largo periodo que ha existido la iglesia, hay ciertas personas que de por sí no se consideran como ninguna posibilidad de que sean los escritores de la Biblia. Por ejemplo, Santiago, el padre de Judas, lo único que se menciona es para decir que era el padre de Judas, y no se sabe si tuvo alguna participación en la iglesia. Tampoco Santiago, el hijo de Alfeo, que era uno de los 12 apóstoles, aunque era uno de los apóstoles, no hay ninguna referencia de él tampoco como líder de la iglesia, o como él seguramente hizo su obra como apóstol, pero no hay una referencia de que él haya dejado instrucciones, escritos que sean de vigencia para la iglesia. Entonces estas 2 personas, podríamos decir, son las primeras que entran en el descarte para saber quién era el escritor de la Biblia. Otra, en todas las opciones que quedan, es Santiago, el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles, que era uno de los que la Biblia, ustedes si recuerdan, siempre Jesús llevaba a Pedro, a Juan y a Santiago. Cuando fue al monte de Getsemaní a orar, iban ellos, y en ciertas ocasiones Jesús interactuaba con ellos. Cuando Jesús se transfiguró, ahí estaba Santiago, el hermano de Juan. Pero saben, Santiago, el hermano de Juan, fue el primer apóstol que murió. Él murió en los primeros años de la existencia de la iglesia. Y esta Biblia, este libro ya, su contexto, su contenido demuestra que la iglesia ya tenía ciertos años, que ya habían transcurrido ciertos años. Por tanto, también descartamos a Santiago, el hermano de Juan, como uno de los posibles escritores de esta carta. La Biblia nos da más evidencia de que el escritor de esta carta fue Santiago, el medio hermano de Jesús, ya que la Biblia menciona que él, aunque inicialmente él no creía en Jesús, él no creía en él como el Mesías, como el Rey prometido. Eso lo podemos ver, lo estudiamos aquí en el capítulo 7, versículo 5 del Evangelio de Juan, cómo todos los hermanos de Jesús se oponían de él y se burlaban de él y lo retaban para que hiciera cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Ahí estaba Santiago también. Pero posteriormente vemos también que en la Biblia nos señala que este Santiago llegó a creer. Quizás la razón primordial por la que este
hombre llegó a creer verdaderamente en Jesús es porque Jesús resucitado se apareció específicamente a él, y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7. Jesús se apareció a Santiago y seguramente eso fue el punto que hizo que Santiago creyera verdaderamente en Jesús. Pero este Santiago, ¿saben?, llegó a ser uno de los líderes principales de la iglesia. En el capítulo 15 del libro de los Hechos vemos que hubo un concilio, el primer concilio de la iglesia, donde se tenían que tomar determinaciones sobre algunos aspectos importantes de la fe. Y saben, la persona que presidía esa iglesia era Santiago, este hombre, el medio hermano de Jesús. Y cuando se llegó a la conclusión en ese concilio, este hombre escribió una carta para la iglesia de Antioquía, explicándole las conclusiones a las que se habían llegado. Y esta carta que escribió Santiago tiene muchas características parecidas con el libro de Santiago. Y es por eso que la evidencia nos indica que la persona que escribió este libro era Santiago. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 12, se dice que Santiago había llegado a ser columna de la iglesia. Estamos hablando que Santiago, el medio hermano de Jesús, era un líder, había llegado a ser uno de los líderes muy importantes en la iglesia. Ahora, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué es importante llegar a entender y ver todos estos aspectos de Santiago? ¿Saben? Precisamente por la forma en que él se describe, es importante entender quién era Santiago, este medio hermano de Jesús que era columna de la iglesia. Y eso es lo que quisiera que viéramos ahorita. Cuando él se describe a sí mismo en la introducción a su libro, él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Saben, Santiago era un hombre que tenía todas las credenciales necesarias como para poder presumir su posición en la iglesia. Él era una persona que podríamos decir tenía en qué vanagloriarse. La Biblia se le denomina como una de las columnas de la iglesia, o sea, como uno de los pilares que estuvieron trabajando en la fundación de la iglesia, en el crecimiento en la iglesia, en el establecer sus bases, el trabajar junto a los apóstoles, en liderar la iglesia. Aparte de eso, era medio hermano de Jesús. ¿Quién de nosotros no diría, no, yo soy Juan, el hermanito de nuestro Señor Jesucristo? Hermanito con él, venimos de la misma familia, tenemos la misma madre y compartimos en la casa todo el tiempo, comíamos juntos todos los días. ¿Quién mejor que yo para poder explicarles lo que es la fe verdadera en Jesús? Pero saben, a pesar de todas sus credenciales, a pesar de todo esto que él tenía, Santiago se determinaba a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo. Saben, el honor más grande que tenía Santiago, el honor más grande que veía él para sí mismo, no era ser un hermano en la sangre de Jesús, no era ser considerado un pilar de la iglesia. El honor más grande que tenía él era poder ser considerado un siervo de Dios, un siervo de Jesucristo. Y cuando hablamos de siervo, la palabra griega de donde proviene la traducción siervo es una palabra que su traducción más precisa debería ser esclavo. Entonces Santiago lo que estaba reconociendo a sí mismo era como Santiago, el esclavo de Dios, el esclavo del Señor Jesucristo. Ese era el honor más grande que tenía él, ser considerado un esclavo de Dios. Saben, para Santiago no había una cosa más alta que poder ser considerado un esclavo de Dios. En el Antiguo Testamento, bajo la cultura judía, existían los esclavos, pero los judíos tenían que dejar libre a los esclavos cada cierto tiempo, a excepción de que un esclavo voluntariamente dijera: yo me quiero quedar con este señor. Reconozco que el mejor lugar para mí es quedarme con este amo, y yo quiero quedarme con este amo porque amo a este amo y este amo me ama a mí. Entonces lo hacía de una manera voluntaria, y ese tipo de esclavo era Santiago de Jesucristo. Era un esclavo que se había presentado delante de Jesús de una manera voluntaria, una persona que había decidido quedarse con Jesús eternamente como su esclavo, y eso era su mayor honor. Ese era lo más grande que tenía Santiago, considerarse un esclavo del Señor.
alguien que podía ser utilizado para el Señor, para su obra, alguien que podía estar en la presencia de Jesús, alguien que podía dedicarse a servir al Señor todo su tiempo, toda su vida. Ahora, el hecho de ser un esclavo tenía algunas implicaciones que nosotros debemos considerar. El hecho de llamarse a esclavo, una persona que se consideraba un esclavo, era una persona que se presentaba delante de su amo con obediencia absoluta. Saben, para un esclavo las palabras de su amo son ley, no se discuten. Lo que el amo dice, eso es lo correcto y no lo va a discutir. El amo siempre tiene la razón y sus palabras son órdenes. Eso es lo que estaba representando Santiago cuando él se miraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Para Santiago era como dijera: lo que me diga el Señor Jesucristo, lo que diga Dios, lo que dice su palabra, para mí es ley, no se discute. Yo solo soy un esclavo y estoy aquí para obedecer. Él sabía que su labor era la obediencia. Entonces, el ser esclavo implica una obediencia absoluta. Otra de las implicaciones de alguien que se considera un esclavo es que está bajo una humildad absoluta. ¿Saben? Un esclavo no piensa en sus privilegios. El aspecto principal de un esclavo es que no está centrándose en sus privilegios, en las cosas que él tiene que recibir. El centro de él es entender que él tiene deberes, que él tiene que cumplir con una misión, que él tiene que cumplir con su trabajo, que la gloria más grande de él es poder escuchar a su Señor que le diga: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces un esclavo no está pensando en cuáles son sus privilegios, en qué cosas va a recibir por causa de su servicio. El esclavo sabe que él sirve por su condición de esclavo, no porque está esperando recibir alguna recompensa en especial. Santiago les estaba diciendo a sus lectores: yo me considero un esclavo de Jesucristo. Yo estoy aquí para servirle, yo no estoy buscando aquí un privilegio, yo no estoy buscando aquí reclamar algo en particular para mi vida. Yo estoy aquí por voluntad, por obediencia, no estoy reclamando mis derechos, no estoy pensando en qué es lo que yo voy a recibir. Estoy consciente de mis obligaciones, sé lo que tengo que hacer, yo quiero ser reconocido como un buen siervo, como un buen esclavo. Y saben, un esclavo también implicaba una lealtad absoluta. Un esclavo estaba para su amo indiscutiblemente, ¿verdad? Y un esclavo no podía tener dos amos al mismo tiempo, porque un esclavo tenía que ser leal, totalmente leal a aquel que era su amo, a aquel que era su dueño. Y Santiago lo que estaba diciendo estaba reconociendo esa lealtad absoluta que tenía por su Señor Jesucristo, por Dios y por el Señor Jesucristo. Santiago está diciendo: mi lealtad es para con Dios. Él no estaba pensando en sus intereses propios, él estaba pensando en los intereses de su Señor, de Jesucristo. Y saben, el hecho de que él se considere siervo del Señor, de que se considera un esclavo, también implica que él está reconociendo que hay una gloria grande al ser considerado un esclavo del Señor. Seguramente por ser un judío y en su contexto judío, él tenía en su mente que a Moisés, el gran líder de Israel, Dios le llamó su siervo, Dios le llamó su esclavo. Cuando la Biblia menciona a Josué, se menciona como el siervo de Dios. Cuando habla de David, se le menciona también como el siervo de Dios. Incluso cuando se menciona a Job, cuando Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado, dice, a mi siervo Job? Él también, Santiago entendía que ser considerado un siervo de Dios era una posición de alto honor, que los grandes líderes, que las personas que habían servido con mucha firmeza y con mucha determinación, con mucho amor al Señor, se habían considerado siervos del Señor. Saben, de esta manera el escritor de esta carta está queriendo que el lector tenga claro en algo. Si nosotros vamos a manifestar nuestra fe por medio de nuestras obras, es necesario que tengamos la percepción correcta de nosotros mismos.
Es necesario entender que nosotros somos siervos del Señor, que somos esclavos, que sí hemos sido comprados por su sangre, que sus palabras para nosotros deben de ser una ley, que sus palabras deben de ser orden para nosotros, y nosotros no deberíamos por qué discutir la palabra de Dios y ponernos a discutir con Dios en cuanto a las cosas que Él nos manda o cuanto a las cosas que Él nos pide. Santiago primeramente se presenta a Él como el siervo para que las personas entiendan que hay que tener una actitud correcta delante de Dios. Ahora este versículo también tiene otra parte, y es señalar los destinatarios. El destinatario dice a las 12 tribus que están en la dispersión, y como ya les relaté anteriormente, esta dispersión era por causa de las repetidas persecuciones que hubieron para el pueblo cristiano en los primeros tiempos de la iglesia. Cristianos judíos primeramente. La iglesia cristiana comenzó originalmente con judíos y se empezó a extender por todo el mundo y ganando personas que no eran judías, de las cuales el apóstol Pablo fue alguien que tuvo una labor muy grande en ganar personas que no eran judías para Cristo. Pero esta carta está escrita precisamente para estos cristianos judíos. ¿Saben? Hay más de 40 referencias al Antiguo Testamento en esta carta, y hay por lo menos 20 referencias al Sermón del Monte, al sermón que dio Jesús, donde Él explicaba cómo es la aplicación correcta de la ley judía. Saben, eran personas que ya no estaban bajo el cuidado pastoral de los apóstoles y de los líderes que se habían levantado en la iglesia temprana. Eran personas que ahora estaban viviendo sin el cuidado directo de un pastor. Necesitaban algo que les recordara cómo deben vivir su vida cristiana, cómo deben vivir realmente, cómo deben ellos vivir si realmente han conocido al Señor Jesucristo. Entonces las 12 tribus, estas personas eran cristianos judíos que se habían esparcido alrededor del Imperio Romano, que necesitaban tener firmeza y recordar y saber cómo ellos debían vivir ahora su vida, ahora que tenían fe. Y para terminar este versículo está un saludo, que era un saludo, digamos, común en el contexto griego, de la lengua griega en el que vivían los judíos de este primer siglo. Esta palabra salud viene de una palabra que quiere decir regocijo. Más que un simple saludo cordial, el escritor de la carta le está deseando que ellos tengan gozo verdadero, que se regocijen verdaderamente en el Señor. Y toda su carta va a estar caracterizada por esto, porque toda la aplicación de la fe va a tener gozo para nosotros. Es mentira que vivir una vida para Cristo no va a ser gozosa, no va a ser de alegría. La vida en la fe va a ser llena de mucha alegría. A pesar de que vamos a tener persecuciones, de que podemos padecer necesidad, de que podemos ser puestos a prueba de una manera muy difícil, pero ninguna de esas cosas nos va a quitar el gozo del Señor. Porque nuestro gozo está puesto en el Señor Jesucristo. Nuestro gozo viene de Él, que dio su vida por nosotros, de Cristo Jesús, que pagó por su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, y nada nos puede quitar ese gozo. Así que este hombre Santiago, el deseo de él era que nosotros, que los lectores de esta carta, nos regocijemos. Yo quisiera animarles que podamos estar estas semanas que vienen estudiando el libro de Santiago con gozo, aprendiendo cómo nosotros vamos a manifestar nuestra fe por medio de las obras. Si nosotros queremos comprobar que nuestra fe es viva, va a ser necesario que nuestra fe tenga un fruto. Va a ser necesario que nuestra fe dé evidencia de una fe viva, de una fe verdadera. Y saben, esto nos va a ayudar para que nosotros tengamos cada vez más certeza de que realmente tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y darle gracias a Dios, porque es Él el que nos va a permitir darnos cuenta de cómo se vive una fe viva y cómo esta fe produce obras. Padre, te damos gracias. Gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder dedicarnos a estudiar tu palabra, Señor. Señor, nosotros queremos ser tus siervos, Señor. Queremos ser como este hombre, Señor, que se veía a sí mismo como un siervo de Dios, no como una persona que estaba reclamando posiciones o privilegios, Señor,
no como una persona que quería ser exaltada o servida, Señor, sino como una persona que quería servirte a ti, como una persona que estaba entregando su vida a un servicio completo a ti, Señor, a un servicio manifiesto para con nosotros, hermanos, Señor. Y queremos ser de ese tipo de personas nosotros, que nos consideremos siervos de Dios, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.